Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en su página Formando Familias Fuertes, en su programa Sanando Familias. Soy Laura Arce y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy lindo. Vamos a hablar sobre este pasaje bíblico que nos narra la historia de Isaac y de Jacob, Isaac y Jacob, que es lo que acontece después de que fallece Abraham, el papá de Isaac. Y bueno, pues nos deja una enseñanza muy linda todo este pasaje. Nos damos cuenta cómo de verdad Dios trabaja a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, a pesar de todo lo que hacemos mal. Él toma lo bueno y Él nos ayuda a mejorar, nos está ayudando, trabaja con nosotros, junto a nosotros, para que nosotros seamos personas de bien. Y bueno, pues escucharlo a Él, seguir sus designios, pues yo creo que todos tenemos ese llamado y en nuestra familia también. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con una pequeña oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar este ratito que vamos a estar aquí transmitiendo, vamos a ofrecerlo por cada uno de ustedes, sus necesidades, sus situaciones, las situaciones que cada uno vivimos, que cada uno enfrentamos, los retos, los ponemos en las manos de Dios. Pedimos por todas las familias, en especial por aquellas familias que se encuentran en alguna situación complicada. Y bueno, pues vamos a encomendarnos a nuestra madre y nos vamos a consagrar a ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto me consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como pos y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco sobre este tema que de verdad a mí todos los temas de la Biblia me apasionan, por eso he decidido hacer programas sincrónicos, ¿no? Porque, bueno, empezamos con la historia de la Biblia, ¿no? Desde el Génesis y seguimos en el Génesis, porque todo esto que vamos a leer todavía es también parte del Génesis y es lo que acontece después de que Abraham fallece, ¿no? Abraham, el padre de la fe, el padre de la obediencia, que ya tuvimos un programa anterior a sobre él. Y bueno, pues la historia de Isaac y de Jacob, Isaac es el hijo de Abraham, y Jacob es hijo de Isaac, pero vamos a ver la historia. Forma parte del ciclo patriarcal narrado en el libro precisamente del Génesis, donde se relata el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham. La de formar, pues una gran nación, que lo dice en Génesis 12 del 2 al 3, Isaac, hijo de Abraham y de Sara, y su hijo Jacob representan estas dos grandes generaciones que son fundamentales en la historia del pueblo de Israel. Y a través de sus vidas, la Biblia nos muestra cómo la elección y la bendición de Dios se transmiten, y no precisamente por méritos humanos, sino por su gracia y su fidelidad. Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo que Dios le promete a Abraham, ¿sí? El hijo que tiene con Sara ya en su edad adulta, en su vejez. Isaac es el hijo del milagro, nacido cuando Abraham y Sara pues ya eran ancianos. Su nombre, el nombre de Isaac, significa Dios sonríe o risa, ¿no? Recordando la alegría del cumplimiento de la promesa divina que Dios le hace a Abraham. Y esto lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 21, del 1 al 3. Y bueno, pues fue representado por Abraham como sacrificio en el monte Moriah, en una de las pruebas más grandes que conocemos que Dios le haya hecho al hombre. Y es la prueba de fe que le pide Dios: toma tu hijo único, al que amas, al que yo te concedí tener, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Eso lo encontramos en el Génesis 22:2. Dios detuvo el sacrificio y confirmó su promesa,
mostrando que la fe y la obediencia son el camino que Dios hace en la alianza con su pueblo. Isaac se convirtió así en el signo de continuidad entre Abraham y la descendencia elegida. Isaac se casó con Rebeca y su historia refleja serenidad y fidelidad. Cuando enfrentó sequías y conflictos con los filisteos, confió en la bendición de Dios. Cuando le dice, apareciósele Yahvé, ¿no? En Génesis 26:2, se le aparece Yahvé, perdón que se me anda cayendo aquí el teléfono por donde estoy transmitiendo. Se le aparece en el Génesis, nos platica pues que se le aparece Yahvé y ay Dios, ya no, siento como que no está bien agarrado, pero bueno, espero que no se nos vuelva a soltar. Se le aparece Yahvé, ¿no? Y le dice precisamente, no bajes a Egipto, habita en la tierra que yo te indicaré. Entonces, Dios se comunica constantemente, vamos a estarlo viendo, con Isaac, ¿no? Tienen una comunicación, un diálogo, tal como ocurría con su padre, con Abraham. También Isaac vive eso y también vamos a ver más adelante cómo Jacob también encuentra esa comunicación y ese diálogo con Dios. La fe tranquila de Isaac muestra que la herencia de Abraham no era solo una herencia material, sino espiritual, una vida guiada por la confianza de Dios, porque tanto ay Dios mío, se me anda cayendo esto, tanto Isaac, como lo vamos a ver, como Jacob, pues los dos logran hacer una fortuna, tener mucho dinero, ¿no? Y es que pues Dios también a veces concede precisamente, que nos concede que tengamos bienes, también bienes materiales, ¿no? A veces a sus elegidos les concede este tipo de beneficios o de situaciones, y lo vemos pues en la historia, ¿no? En la historia del pueblo de Israel y en la historia de la Biblia. Entonces, la fe tranquila de Isaac pues, nos muestra la herencia, que también es, o sea, no solo, como les había dicho, una herencia material, económica, de todos los bienes que había conquistado Abraham, sino también esa herencia espiritual, que es una vida guiada por la confianza en Dios. Entonces, bueno, vamos, Jacob es hijo de Isaac. Jacob, cuyo nombre significa el que suplanta o el que agarra el talón, fue el segundo hijo de Isaac y de Rebeca, porque fueron hermanos mellizos. Rebeca se embaraza, fíjense que Rebeca era infértil y le pide Isaac, pues, que les conceda el hijo la dicha, pues, de tener un hijo, y ella queda embarazada y tiene dos hijos, o sea, dos gemelitos, mellizos, que es Jacob y Esaú. Esta historia viene completita en el Génesis capítulo 25 del 24 al 26. Desde el vientre materno, o sea, su historia estuvo marcada por la lucha y la elección divina. 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Eso ya lo pronosticaban, ¿no? En Génesis 25, 23, cuando Dios le dice eso a Rebeca, que hay dos naciones, ¿sí? Y bueno, Jacob obtuvo la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. Génesis 25 del 29 al 34 nos narra esta historia, y más tarde, con ayuda de su madre, Jacob recibe la bendición de Isaac. Aunque su acción fue astuta, Dios transformó su historia en un camino de conversión, de salvación y de alianza para su pueblo. Entonces, fíjense que esta historia de Jacob y de Esaú, narrada en el libro del Génesis, constituye uno de los relatos más profundos sobre la elección divina, la rivalidad fraterna y la reconciliación. Estos dos hermanos, Isaac
hijos de Isaac y de Rebeca, representan no solo dos personalidades opuestas, sino también dos caminos espirituales que Dios utiliza para manifestar su plan de salvación. En ellos se cumple la promesa hecha a Abraham, pero también se revela que la bendición no se hereda por derecho humano, sino por designio divino. Entonces el nacimiento de Jacob y de Esaú fue de la siguiente manera. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, y lloró Isaac a Yahvé por su mujer que era estéril, y Yahvé lo escuchó. Rebeca concibió gemelos, y desde el seno materno comenzó la lucha entre ellos. Y Dios le dice, ¿verdad? Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esaú nació primero, o sea, fue el primero que nació, el mayor, cubierto de vello rojizo, símbolo de fuerza y de pasión terrenal. Jacob nació sujetando el talón de su hermano, señal de su futura lucha, ¿no? O pleito por la primogenitura que tendrán más adelante. Las diferencias entre los hermanos es que ellos crecieron juntos, y Esaú fue hombre diestro en la casa. Él se dedicaba a cazar, hombre del campo. Jacob, en cambio, era un hombre quieto que habitaba en tiendas. Esaú representa la vida instintiva y material, mientras que Jacob nos simboliza la astucia y la búsqueda espiritual. Isaac amaba más a Esaú, era su hijo mayor, porque comía de sus platos, de su casa, de lo que él cazaba. Pero Rebeca prefería a Jacob. Esta diferencia de afectos fue causa de conflictos y también de decisiones trascendentales. Y bueno, vamos a ver que un día Jacob estaba cocinando un potaje cuando Esaú llegó agotado del campo. Y Esaú le dijo, déjame comer de ese guiso rojo, eran lentejas. Y Jacob respondió, sí, véndeme ahora tu primogenitura. Entonces, por eso se dice que cambió su primogenitura y su historia, Esaú, por un plato de lentejas. O sea, el mismo Esaú le da esa primogenitura al hermano. En cierta forma, renuncia a ella por ese plato de lentejas. Y movido pues por el hambre y por la impaciencia, Esaú vendió su derecho a la primogenitura a cambio de este plato de lentejas. Despreció Esaú la primogenitura que tenía. O sea, el ser el primogénito, decidió cambiarlo, no le daba valor por un simple plato de lentejas. Este episodio pues muestra la ligereza que tenía Esaú ante lo sagrado y la astucia de Jacob, ¿sí? Esaú tenía ligereza, no le importaba tanto, y Jacob astuto, él sí la quiere, y después la va a utilizar para llevar a cabo los planes de Dios. Él supo valorar incluso esa bendición tan importante que era ser el hijo primogénito, porque ya que en la primogenitura, en la Biblia, no era solo un privilegio material, sino también era un signo, como ya les había dicho, espiritual de la promesa de Dios. Entonces, cuando Isaac ya envejece y pierde la vista, decidió bendecir a Esaú, que era su hijo mayor, antes de morir. Y Rebeca, la esposa, al escuchar esto, ayuda a Jacob a presentarse ante su padre disfrazado con pieles de cabrito. Incluso le dice Rebeca a la mamá, ve al campo y agarra de lo que tenemos, creo que eran 2 chivitos, mátalos y yo te voy a ayudar a preparar ese platillo favorito que le va a encantar a tu papá para que él te bendiga y te deje la primacía. Claro que esto lo hicieron pues con engaños, literalmente engañaron a Isaac, ¿no? Entre la mamá y el hijo, ¿sí? Entonces, le ayudó a presentarse, pues, le dice que se ponga unas pieles, porque pues Esaú era muy velloso, y le dice, ponte unas pieles en los brazos
para que si tu papá te toca, pues sepa que eres Esaú, porque él pues no tenía vello. Entonces, la voz de Jacob, le dice Isaac, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. O sea, él lo toca y se da cuenta que tiene vello y dice, pues tienes la voz de mi hijo Jacob, pero tus manos están llenas de vellos como las de Esaú. Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Esa es la bendición que le hace Isaac a Jacob. Y cuando Esaú regresa, porque le dice Jacob, no, pues que vaya al monte a cazar algo para él, para que se lo prepare y lo bendiga. Cuando él regresa se siente traicionado y jura matar a su hermano Jacob. Entonces Jacob tuvo que huir de la casa. Le dice la madre, huye, vete porque te quiere matar tu hermano, y ya que tu hermano se le baje el enojo, ¿sí? Vas a regresar. Entonces él huye y se va, creo que se llama Aram, el lugar, Harán, donde comenzará su proceso de transformación espiritual de Jacob, ¿no? En el exilio sueña, tiene un sueño Jacob, y dice que en Betel se llama el lugar donde tiene el sueño, que sueña que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo estaba colocado en el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Dios le renovó la promesa de Abraham a Isaac, asegurándole su protección y la bendición sobre su descendencia. Jacob erigió una piedra como altar y dijo, verdaderamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces erige un altar para Yahvé, para Dios, y él se da cuenta que Dios lo bendice, ¿no? Que le da esta herencia que le había prometido a su abuelo, Abraham, ¿sí? Entonces él regresa y tiene una reconciliación con Esaú, su hermano. Después de muchos años, Jacob regresa con su familia y con muchos bienes, porque hace mucho dinero, y él temía pues el encuentro con Esaú, quien venía hacia él con 400 hombres. Jacob oró y le dijo, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú, le pide a Dios. Y esa noche luchó con un ser misterioso, quien lo bendijo y le dio un nuevo nombre. Le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando finalmente se encuentran, Isaac, que ahora ya se llama Jacob, el odio de Esaú se transforma en perdón. Esaú corre a su encuentro, lo abraza y se echa sobre su cuello, ¿no? Lo abraza y lo besa, y lloraron, sí lloraron. La reconciliación entre los hermanos cierra entonces el ciclo del conflicto y manifiesta la acción de la gracia divina que restaura la comunión familiar. Bueno, esto tiene un significado teológico. La historia de Jacob y Esaú enseña que Dios elige según su sabiduría y no por méritos humanos. San Pablo lo interpreta de esta manera. Antes de que nacieran los hijos de Rebeca, cuando aún no habían hecho ni bien ni mal, se le dijo, el mayor servirá al menor. Esaú representa la carne, la impulsividad, el apego al presente, y Jacob representa el alma, aunque falible, aunque falla, aunque cometemos errores, busca la bendición y se deja transformar por Dios. Ambos muestran pues que la salvación es un don de Dios, y también es un proceso, y que el perdón puede restaurar lo que la rivalidad destruyó. Entonces, Jacob y Esaú son más que dos hermanos en conflicto, son imagen del drama humano, ¿sí? Entre la elección divina y la libertad personal. Dios transforma la historia marcada por el engaño en una historia de reconciliación y de su gracia. Al final, ambos hermanos encuentran la paz, y el nombre de Jacob, ahora Israel, se convierte en símbolo del pueblo elegido.
el hombre que lucha, que tropieza, pero que no deja de buscar a Dios. He visto tu rostro como ver el rostro de Dios y me has recibido con favor, dice Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que de Jacob va a venir la descendencia del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y bueno, pues tras huir de su hermano, esto ya se los platiqué, ¿verdad? La promesa, el significado teológico y bueno, ¿qué enseñanzas nos deja? Bueno, sabemos que viene de Jacob, pues van a ser las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos que Jacob tiene y que de ahí se desprenden las 12 tribus de Israel. Y bueno, vamos a hablar en el siguiente programa que hagamos de reflexión bíblica, vamos a hablar sobre este tema, las 12 tribus de Israel, pero vamos a enfocarnos en José. José, hijo de Jacob, José el soñador, que representa una imagen de Jesucristo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a hablar ahorita sobre las enseñanzas que nos deja para la familia la historia de Isaac y de Jacob. Porque fíjense, la familia es un lugar donde todos llevamos fragilidades, donde todos sufrimos. Isaac fue un padre bueno, pero bueno, tenía sus preferencias. Y Rebeca también tenía. Por ejemplo, Jacob era astuto y Esaú era impulsivo. Esto recuerda que todas las familias son imperfectas, pero que Dios actúa a través también de nuestras debilidades. Muchas veces Dios nos llama a través de nuestra debilidad para cambiar nuestro rumbo, para cambiar nuestra historia y la historia también de nuestra familia. Hay que reconocer que el favoritismo, también uno como padre, que muchas veces lo vemos, destruye la armonía familiar. Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Y ese ambiente generó rivalidad y división entre los hermanos. Entonces, la familia debe de amar a cada hijo sin comparaciones. La verdad es que cada hijo es especial, es diferente, cada hijo tiene un don diferente, cada hijo tiene una gracia y cada hijo es especial para cada uno de nosotros los padres. Cada hijo es diferente, cada hijo aporta diferentes cosas a la familia, a los padres, cada hijo nos da enseñanzas diferentes, ¿no? La mentira y el engaño crean heridas profundas. Es muy importante que dentro de la familia evitemos que haya ese tipo de heridas, ¿no? Del engaño, que causen mentiras, ¿no? Que causen esas heridas profundas y que luego pues se da esa rivalidad entre hermanos, esas riñas que muchas veces llegan hasta costar la vida, ¿no? Las rivalidades entre hermanos. Entonces, el engaño de Jacob, por ejemplo, para obtener la bendición, provocó separación y dolor. Primeramente, bueno, pues para ellos, entre hermanos, y luego, pues, para su mamá, ¿no? Que ella sufre ese dolor de la separación. Y pues la confianza familiar debe siempre protegerse y restaurarse. Dios también nos enseña pues que Dios trabaja en la historia personal de cada miembro de la familia, no como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Cada uno tiene su momento y cada uno tiene su historia y Dios llama y habla a cada uno de una forma particular. Como por ejemplo, Jacob fue transformado por Dios en Betel a través de ese sueño. Y luego, bueno, también nos narra que lucha con el ángel y tiene un nuevo nombre que Dios le concede y le dice, ahora serás Israel. Porque aquí nos demuestra que Dios puede cambiar cualquier corazón, hasta el peor corazón, el corazón donde haya más pecado, el más malo, Dios lo puede transformar y lo puede cambiar. Y digo, la Biblia está llena de eso, ¿no? Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un ejemplo muy claro del Nuevo Testamento es San Pablo.
cómo después de haber matado a los cristianos y perseguido y haber presenciado, de hecho, el primer mártir que fue Esteban, Dios cambia su corazón, porque para Dios no hay imposibles. Entonces, nunca pensemos que alguien está perdido o nunca pensemos que Dios no puede perdonar nuestro pecado. Dios siempre, Él es rico y lleno en misericordia y siempre nos va a perdonar y nos va a recibir con amor, siempre y cuando estemos arrepentidos, porque también tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Entonces la reconciliación es posible aún después del peor conflicto, cuando hay perdón, ¿sí? Cuando se pide perdón, cuando se perdona de corazón, cuando se reconoce el mal que hice. Yo creo que ese es el requisito, ¿no? Reconocer y pedir perdón. Jacob y Esaú se perdonan, se abrazan y lloran después de años de odio. Entonces el perdón sana lo irreparable. El perdón sana lo irreparable. Las bendiciones familiares tienen un peso real. Fíjense cómo es importante que los papás bendigamos a todos por igual. Isaac sabía que bendecir era transmitir identidad y misión. Los padres siempre, siempre debemos bendecir a nuestros hijos y bendecir a nuestros nietos. Y bueno, pues la familia es el lugar donde se forma el carácter, la persona. Nosotros como padres tenemos mucho que ver en la formación del carácter y de la personalidad de nuestros hijos, en el desarrollo de ellos, en el que busquemos, ¿saben? Por ejemplo, lo que significa la palabra educar es sacar lo mejor, sacar lo mejor. Entonces, cuando nosotros educamos bien, es porque sacamos lo mejor de cada uno de nuestros hijos. Jacob aprende humildad, fidelidad y responsabilidad. Y en su conversión con Dios, recibe esta misión, ¿no? De Dios de ser el padre del pueblo de Israel. Y se llama, y por eso le pone Israel, que será el padre de las 12 tribus. Entonces la vida familiar es la escuela de la virtud. Es donde crecemos, es donde debemos desarrollarnos y donde debemos aprender pues lo mejor. No siempre lo podemos obtener, pero todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que acontece en nuestra familia, en nuestra historia familiar, es para que nosotros crezcamos precisamente en virtud, para que reflexionemos, para que perdonemos, para que veamos en qué tengo que trabajar en mi vida. Si yo viví o tuve una vida triste, marcada por situaciones en conflicto familiar, pues tengo que buscar la forma de superar esto y de no seguir transmitiendo eso en mi familia, sanándolo, ¿no? Entonces creo que este mensaje que nos deja aquí, este pasaje de Isaac, Jacob y Esaú, pues nos enseña cómo de verdad Dios tiene siempre su plan. Y Dios siempre, dentro de lo más malo, siempre hay un plan de salvación, de gracia y de amor y misericordia para cada uno de nosotros. Y bueno, pues nos despedimos de este programa con una oración. Señor, así como acompañaste a Isaac y a Jacob en sus luchas y reconciliaciones, entra en nuestra familia con tu paz. Sana las heridas, derriba muros y llena de bendición nuestros corazones. Amén. Estamos entrando en una etapa de la iglesia, que vamos a entrar ya al calendario de Adviento. Con el calendario de Adviento inicia el nuevo año del ciclo 2026 en nuestra iglesia. Nosotros iniciamos y celebramos el 31 de enero o el 1 de enero el nuevo año. Sin embargo, la iglesia con el tiempo de Adviento inicia este nuevo ciclo. Un nuevo ciclo en el que podemos decidir amar, decidir perdonar de corazón y empezar una nueva vida. Que Dios los bendiga, los espero la próxima semana. Hasta la próxima. Bye.